Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga y les guarde a toda la iglesia de Avivamiento, Pueblo de Dios, y a todo aquel que nos puede escuchar a través del presente audio. Quiero bendecirlos grandemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero llevar una reflexión. Quiero conversar con ustedes un rato acá, si el tiempo lo permite, ¿verdad? Para que lo escuchen este domingo a las 9 de la mañana. Es lo que va de predicación para la iglesia. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. Tiempos bastante difíciles. Y hemos tenido tiempo enclaustrado por la misma situación de la pandemia que nos ocupa, pues, esta situación que ya tiene a la gente ya como agotada en toda esta situación. Y quería compartirles de la palabra, porque la palabra es la que nos limpia, la que nos sana. La palabra de Dios es la que nos edifica, la palabra de Dios es la que nos da estrategia. Y quiero compartir la palabra para que veamos algunas estrategias que Dios nos puede estar entregando en este día a través de su Santo Espíritu. Padre, en esta hora, Señor, levanto mis manos junto con mis hermanos y oramos por esta palabra. Declaramos que esta palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor. Que divide, Señor, el alma y el espíritu, Señor. Que nos abre nuestros ojos espirituales, mi Dios, y que nos hace entender tu voluntad, Padre. Pido en este momento mentes abiertas, Señor, mentes agudas, corazones dispuestos en esta hora para recibir la palabra implantada, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Quiero leerles un texto que está en carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante, que les leo a continuación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y guarden en su corazón esta palabra: os habéis hecho tardos para oír. El versículo 12 dice: pues debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que aquí se le está diciendo prácticamente a la iglesia que se han hecho tardos para oír. Y había cosas que acá el escritor de los Hebreos pues quería comunicarle a este pueblo, a esta familia. Y bueno, y de la misma manera yo quiero en esta mañana también a la gran familia de Dios comunicarle algunas palabras. El apóstol Pablo, hermano, en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo presentaba un problema y no lo ocultaba. Él decía que él sabía que en él, o sea, en su carne, no moraba el bien, porque el querer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Había una lucha allí espiritual. Esto está en Romanos 7, capítulo 18 en adelante. Y dice en el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estaba diciendo pues que había una lucha allí. Él quería pues agradar a Dios, pero el pecado lo movía hacia otro lado. Y dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo es eso de andar conforme al Espíritu? El título de la prédica de hoy lleva como nombre Mentes Obtusas. Y la palabra obtuso, en el sentido peyorativo, es aquella persona que comprende las cosas con lentitud o dificultad. Así como decía el escritor del libro de Hebreos, os habéis hecho tardos para oír. Así que estamos hablando de una mente cerrada a todo tipo de razonamiento. Entre sinónimos de esta palabra obtuso, en el sentido negativo, ¿verdad? Hacia una persona tenemos la palabra inútil, se hace inútil para oír, se hace inhábil, incapaz, inepto, torpe, tardo y tonto. Esos son los sinónimos de lo que es obtuso. Y cuando estamos hablando de mente, estamos hablando de pensamiento, y cuando hablamos de obtuso, estamos hablando de estas características. Se habla de que una persona puede ser obtusa cuando es incapaz de captar las normas, que posee poca habilidad mental o que puede llegar a ser inflexible. No acepta otro tipo de pensamiento más que el de ellos, creyéndose que su concepto del saber es el mejor y más aceptado de los demás, pasando de ser incompatible con los demás, pudiendo parecer como niños en su terquedad. Bueno, es el tipo de persona que no acepta de repente algún consejo, no acepta lo que la palabra le demanda, sino que a ellos le cuesta pues aprender. Y eso a cada uno de nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, nos ha pasado. Ahora, lo contrario del vocablo de acá de obtuso, está el vocablo agudo, que se usa para referirse a una persona que la misma es capaz de comprender las cosas fácilmente, que es astuto, que es expedito, o sea, rápido para captar. Y esta es la persona, el tipo de persona que Dios anda buscando. Según la Escritura, nuestra mente no es solamente pensamiento, capacidad de raciocinio o intelecto, sino es un proceso conceptual. Y este proceso comienza con el espíritu que reside en el centro de nuestro ser y termina con la vida que produce en nuestra alma. Todo este proceso, de acuerdo a las Escrituras, se llama mente. Así que Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, es decir, en su mente, el tal es él. Pero me llama la atención acá, que aquí habla de que este proceso comienza según el espíritu que resida en nuestro ser. Y con respecto a ese espíritu que reside en nuestro ser, va a dar pues su fruto, que va a producir nuestra alma, lo que va a hacer las acciones de nuestra alma. Recordemos que nuestro ser es un ser tripartito, que tiene alma, cuerpo y espíritu. Y en el alma reside el corazón, nuestra mente, nuestras emociones,
nuestros sentimientos. Y aquí estamos hablando precisamente del proceso que hay allí, el proceso cognoscitivo, la capacidad de raciocinio, nuestro intelecto. Pero la palabra me dice que este proceso va a depender del espíritu que esté o no esté en uno. La Biblia describe 3 tipos de mente: la mente natural, la persona de una sola mente y una persona de doble mente. Ahora, la mente natural, que es la mente del incrédulo, que es la mente obtusa, ¿verdad?, tiene ciertas características. En primer lugar, no tiene ninguna influencia de Dios. 1 Corintios 2:14 dice claramente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es tardo para comprenderla, es obtuso, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que aquí está hablando que debe ser discernida espiritualmente y no carnalmente. Ahora bien, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: y Él, refiriéndose a Jesús, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros tuvimos un tiempo que estuvimos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Dice en el versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y este príncipe de la potestad del aire es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Así que vemos acá, en primer lugar, que este hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir porque las considera como locura, y no las puede entender porque el Espíritu de Dios no habita en él. Y no hay revelación del Espíritu Santo a su vida. Porque en cierta manera está muerto, o mejor dicho, está muerto en sus delitos y sus pecados. Y en ese tiempo nosotros también estuvimos. Y acá cuando habla de en Efesios, que habla de que en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente del mundo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en un tiempo ese espíritu operaba en nosotros. Solo que ahora Dios nos dio vida por medio de Jesucristo cuando ya estábamos muertos. Dios nos dio vida cuando recibimos a Jesús y recibimos el Espíritu Santo, un espíritu superior en nuestra vida. Ahora bien, hablando del espíritu de que se mueve conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Ese espíritu opera en el no creyente, en el incrédulo. Y este espíritu va a crear pensamientos egocéntricos en el corazón del hombre natural y eventualmente acciones de vida egocéntricas en su alma. ¿Se acuerdan? De tal pensamiento, el tal es él. Bueno, esto es lo que va a suceder. O sea que nuestra conducta es el resultado del espíritu que mora en nosotros, del espíritu que nos dirige. Así que cuando acá dice que antes éramos por naturaleza hijos de la ira, se está refiriendo a esos hijos que vienen del pecado original de Adán y Eva. De cuando Adán y Eva se separaron
de Dios y todo lo que vino a ser descendencia de ellos están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese sentido, pues, son las personas que no han recibido a Cristo, son hijos de ira o de Satanás. Y esto implica ser malhechores naturales, por naturaleza. En otras palabras, lo que llamaban paganos allá, los impíos, generalmente eran naturalmente pecadores. Y estas personas están muertas espiritualmente y sujetas a condenación a menos que haya un arrepentimiento. Esta es una clase de mente, ¿verdad? Que algunos en otro tiempo la teníamos y Dios la cambió. La cambió una mente a una persona, nos ha cambiado a una persona de una sola mente, que nos define a los cristianos. Y aquella persona que es de una sola mente es aquella persona que está centrada en Dios, porque el Espíritu de Dios ha hecho habitación en el ser de esta persona. Así que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, en su infinito amor, pues envió a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario y para que todo el que creyese en Él fuere salvo. Cuando nosotros declaramos a Jesús y que creemos en el sacrificio y pedimos perdón y nos arrepentimos, entonces Dios envía un espíritu superior que es el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro ser. Y este espíritu, el Espíritu de Dios, es aquel que va a crear pensamientos centrados en Dios en el corazón. O sea, va a traer pensamientos en nuestra mente centrados en Dios, los cuales van a producir acciones de vida centradas en Dios, en nuestra alma. Y este es el ideal de Dios y esta es su perfecta voluntad. Así que cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros confesamos al Señor y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Dios y hacemos pacto con Él, ¿verdad? Y Él hace pacto con nosotros, entonces comienza la vida de Dios a salir libremente de nuestro corazón y comienza a producir acciones de la vida de Dios en nuestra alma. Viene un cambio significativo. Antes andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora andamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que, y cuando esto se está sucediendo, decimos que esta persona está llena de espíritu y está viviendo la verdad. Y sus palabras y sus acciones van a coincidir. O sea, lo que predica, lo que está escrito en la palabra y la vivencia van a coincidir. Ejemplo de esto, bueno, podemos poner un ejemplo. José, el hijo de Jacob, fue una persona que tuvo una sola mente. Aunque él fue tentado cuando la esposa de Potifar lo calumnió, cuando sus hermanos lo vendieron y lo pusieron en una cisterna, lo vendieron a los madianitas, después lo compró Potifar y esta esposa pues lo acusó de que él quiso abusar de ella, cuestiones que era una calumnia, fue enviado a la cárcel, aunque pasó situaciones en la cárcel, aun cuando ayudó a revelarle el sueño al copero y al panadero. Ya en última instancia de tantas cosas, él se mantuvo un solo pensamiento, creyendo en Dios. Y por último, Dios lo levanta a una posición exaltada y viene a ser el segundo después de Faraón. Y bueno, debido a esa posición que tuvo él, a tomar la decisión firme de permanecer fiel a Dios, pues poco a poco José fue conformado a la imagen del Dios viviente. Esta es las características de una persona de una sola mente. Este es el tipo de persona que Dios espera que cada uno de nosotros entremos en este propósito que tiene Dios para nuestra vida. Y el tercer tipo de persona que hay es la persona con una doble mente. Y tenemos también un ejemplo bíblico. David,
David fue el ejemplo perfecto de esa doble mentalidad. En 2 Samuel capítulo 11, como algunos recordarán, David estaba en el techo de su palacio cuando vio a Betsabé bañándose al lado. Y mirándola, pues pensó que era absolutamente hermosa y la quería para él. Sin embargo, en vez de rechazar esos primeros pensamientos impíos como José, David permitió que esos pensamientos lujuriosos agitaran sus emociones, alimentaran sus deseos y finalmente influenciaran sus acciones. ¿Qué hizo David? Bueno, se encaprichó, por decirlo así, debe saber, hasta el punto de mandar al frente de la guerra a su esposo Urías Eteo para quedarse con ella, con esa mujer, porque era una mujer casada. Permitió que sus deseos y sus emociones, alimentaran sus deseos. Y esto pues lo llevó a cometer pecado. Este comportamiento pues es un claro ejemplo de ese doble ánimo. Y aunque David tenía la vida de Dios en su corazón y había sido un hombre según el corazón de Dios, decidió seguir la corriente y seguir los deseos de su propia carne por encima de lo que Dios le había estimulado a hacer. Y David pues representa esa imagen de un creyente que tiene los pensamientos de Dios en su corazón, que es cristiano, pero debido a que ha escogido seguir sus propios deseos, heridas, frustración, enojo, estén justificados o no, verá, la vida de Dios ha sido bloqueada y en su lugar comienza a producir acciones de vida egocéntrica. Yo, para mí, yo. Y esto es lo que llamamos la doble mentalidad. O sea, 2 veces alma. Significa que están viviendo 2 vidas diametralmente opuestas, la de Dios y la suya propia. Ese entonces es un cristiano que está siendo conformado a la imagen del mundo y no a la imagen de Dios, no a la imagen de Cristo. Y mire cómo se deleita Satanás cuando nosotros estamos allí, en esa doble mentalidad. Él sabe que la doble mentalidad nos va a mantener atados, bien sea por lo que sea, por nuestras heridas, por nuestros deseos bajos, por los malos instintos. Y Él quiere que nosotros respondamos emocionalmente y sucumbamos a ese bloqueo y el hacer de nuestra vida una vida de tristeza. En Tito 1:16 describe este estado. Profesan conocer a Dios íntimamente, pero en las obras, es decir, en las acciones, lo niegan. Ciertamente aquí tenemos algo interesante, ¿no? Cuando tenemos una vida centrada en Dios, todo lo que va a salir de nuestro corazón le va a dar la gloria a Dios. Pero habiendo recibido a Dios, habiéndole conocido, y en vez de tomar el ejemplo que el de José, tomamos el ejemplo de David para algunas decisiones que tenemos que tomar y optamos mal, entonces traemos frustración a nuestras vidas. Y el diablo poco a poco va haciendo su trabajo hasta hacernos perder la fe. Y sabe una cosa, el diablo trabaja en la mente de las personas. El diablo nos vende pensamientos a nuestras mentes, nos envía mensajes a nuestras mentes. Y si nosotros realmente no estamos revestidos y realmente arrepentidos, vamos a sucumbir. Y es normal que el hombre peque, porque David, mire lo que pasó cuando se entregó a sus emociones. Hasta que tuvo que tomar una decisión.
se arrepintió profundamente y entonces empezó a operar lo que Dios tenía para él. Acá estamos en una disyuntiva. ¿Sabe? Tal vez el Satanás se está aprovechando toda esta situación de la pandemia, porque tal vez esto ha dañado nuestras entradas materiales, tal vez haya faltado el alimento en nuestros hogares, o tal vez se nos hayan enfermado familias o se nos hayan muerto familiares. Y preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? Y yo quiero compartir contigo algo. Dios está en el mismo lugar que estuvo cuando sacrificaron a su Hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dios ha sido, es y será nuestro ayudador, nuestra plaza fuerte, nuestro pronto auxilio. Dios es aquel que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para derramar hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Dios es aquel que nuestro Señor oró al Padre para que enviaran al Espíritu Santo, para que no estuviéramos solos. Y es aquel que nos prometió que estaría hasta el fin de los siglos con nosotros. Pero tenemos problemas con las emociones. Si permitimos que las emociones nos gobiernen, entonces nos llevará a un sitial muy peligroso. Si empezamos a ser tardos para oír, entonces vamos a empezar a comprender las cosas con lentitud y dificultad. Y nos cerramos a todo razonamiento de Dios. Y nos ponemos inútiles, nos inutilizamos nosotros mismos, nos inhabilitamos nosotros mismos, nos incapacitamos, nos hacemos torpes y tardos y tontos a la obra que Dios está haciendo en nosotros. Olvidamos su palabra, olvidamos que la palabra dice que algunas personas tienen los sentidos adormecidos porque no hay una práctica de lo que está en la palabra, porque no hay una lectura en la palabra ni hay una relación con él. Y en estos tiempos es muy importante porque mucha gente ha abandonado la iglesia, mucha gente ha pensado que Dios se ha olvidado de ellos. Pero Dios no es así. Estamos en un proceso de juicio. ¿Y hasta cuándo va a durar? Bueno, hasta que Dios lo disponga. Pero si conociéramos la palabra, sabemos que aquellos que son de una sola mente, Dios lo va a guardar como guardó a José y como guardó a infinidad de hombres en la palabra de Dios. Hoy yo te reto, hermano, a que no seas de mente obtusa, a que eche fuera todo pensamiento que te incapacite, todo pensamiento que tome tus emociones y te mueva de un lado a otro, a todo pensamiento que te mete en una terquedad. Tú tienes que ser una persona aguda. Tú tienes que ser una persona capaz de comprender lo que Dios está haciendo. Que seas astuto, entendido en los tiempos, que seas expedito, que cuando Dios te diga, tú te muevas con poder y autoridad. Iglesia, estamos necesitando eso. No necesitamos ser de doble ánimo, de doble mente. No necesitamos ser de mente obtusa, sino necesitamos de una sola mente. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y esto también va a pasar. Dios es mi proveedor y yo lo voy a ver. Dios es mi plaza fuerte y lo voy a ver. Dios
nos guardará de toda plaga, y esto lo voy a ver y lo estoy viendo, como tú lo estás viendo. Dios peleará nuestra batalla y lo estamos viendo. Y no podrán con Dios. Y como ellos no pueden con Dios, tampoco podrán contigo, porque Dios es tu ayudador, tu plaza fuerte y tu pronto auxilio. Pero no permita que vengan pensamientos de desánimo a tu mente, porque estás mirando la situación. No mires la situación, no hagas como Pedro, mira. Y sí es verdad que Pedro miró la situación y se asustó y se estaba hundiendo y se estaba ahogando, pero ahí estaba Jesús a su lado para levantarlo. Así que no te asustes, porque Jesús está a tu lado para ayudarte, para sostenerte. Y Él prometió que estaría hasta el fin de los siglos. Así que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Toma esta palabra y fortalécete en el Señor en estos tiempos. La palabra dice que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado nos infundirán aliento, y aderezará mesa delante de nuestros perseguidores, y nuestra copa estará rebosando, y en la casa de Jehová moraremos para siempre. ¿Cuánto pueden decir amén a esta palabra? Que Dios los bendiga y les guarde. Un abrazo, iglesia. Aquí estamos, en pie de la lucha en Cristo Jesús. Dios los bendiga.